El veneno es un mecanismo que usan las serpientes para el ataque y la defensa. Lo utilizan para inmovilizar a sus presas y tiene un papel importante en el proceso de digestión. Para muchos de nosotros, escuchar hablar de serpientes y sobre todo de la letalidad de su veneno nos puede causar miedo y rechazo. Pero ¿me creerías si te digo que este veneno no es del todo malo y que hasta podría tener potencial biotecnológico y biomédico? Hoy en Prociencia Podcast conoceremos los detalles de un proyecto realizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el cual se investiga sobre el potencial biotecnológico y biomédico de los principios activos del veneno de serpientes peruanas, así como lo oyes, de veneno de serpientes. En esta oportunidad nos acompaña Dan Vivas Ruiz, responsable técnico del proyecto. Dan es biólogo con mención en genética y biología celular, magíster en biología molecular y doctor en ciencias biológicas. Actualmente se desempeña como docente investigador en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias, Dan, por tu participación. Bienvenido a Prociencia Podcast. Muchas gracias por la invitación, Ismael. Dan, para comenzar me gustaría saber cómo nace la idea para desarrollar esta investigación. Tengo entendido que anteriormente el equipo del Laboratorio de Biología Molecular recibió una subvención de Prociencia con un proyecto de la misma línea de investigación. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esto? Bien, te comentaré que la idea se originó en el 2019, cuando se pone en contacto con nosotros el doctor Félix Urra de la Universidad de Chile, que es muy entendido en la temática de metabolismo en células cancerógenas, con especial énfasis en cáncer de mama triple negativo. Y él se contactó con nosotros porque nosotros ya hace más de 15 años, o yo hace más de 15 años ya vengo haciendo estudios a nivel bioquímico y molecular de veneno de serpientes. Y básicamente lo que el doctor Urra en ese entonces quería era empezar a hacer una colaboración en donde podamos probar el efecto de proteasas específicamente sobre la viabilidad de las células de cáncer de mama triple negativo. Entonces, realizamos algunos experimentos piloto en el 2020 y eso nos conllevó a poder presentarnos en el proyecto de Prociencia, investigación básica en el 2021, con el tema de proteasas ofídicas, ¿no? Y bueno, la propuesta fue adjudicada y con el contrato 079 de 2021 de Fondesit, nosotros iniciamos nuestro trabajo colaborativo en donde empezamos a evidenciar el efecto que tenía o que tienen las proteasas que se encuentran en los venenos de las serpientes, específicamente la jergón de la selva, Botrosatros, y la jergón de la costa, que es Botros pictus, que dicho sea de paso es una especie endémica de Perú, y su capacidad para poder no matar en sí las células, sino detenerlas, evitar su migración, que se traduce en un efecto antimigrastático. Y por eso nosotros empezamos a ahondar más los estudios, empezamos a evidenciar los mecanismos por el cual estas enzimas pueden alterar el metabolismo de las células cancerígenas y nos llevó a descubrimientos muy importantes ahora publicados y que básicamente se trata en alterar las mitocondrias de estas células cancerígenas, dejándolas con una depresión significativa de energía. Por lo tanto, al no tener energía, las células ya no pueden moverse. Pueden mantenerse vivas, pero no pueden moverse. Entonces, en el desarrollo de este proyecto del 079, ya en el 2022, a inicios, se lanza la convocatoria de Prociencia, proyectos especiales de investigadores visitantes, y se pone en contacto conmigo el doctor Carlos Chávez Olortegui, que ya era un colaborador de muchos años de laboratorio, pero más con el doctor Armando Yarleque, que es el responsable del laboratorio de biología molecular de San Marcos, y se contacta diciendo que estaba interesado en poder participar con nosotros en un proyecto que ya esté en marcha para poder aplicar una tecnología que él ya viene desarrollando desde hace mucho tiempo. El doctor Carlos es muy entendido en inmunología y en inmunobioquímica y es una referencia a nivel latinoamericano en cuanto a la producción y mejoramiento en la producción de venenos. Y él me propone utilizar una técnica que es la de síntesis de péptidos o spot síntesis para poder ir
elucidando aquellas regiones de las proteasas que tengan o estén involucradas en ese efecto migrastático. Pero el abordaje que nosotros dimos en una primera instancia era poder identificar regiones inmunogénicas de estas proteasas para postularlas como antígenos, ¿no? Porque tradicionalmente lo que se hace para la producción de antivenenos es inyectar al animal seroproductor una dosis determinada de veneno y que este animal seroproductor produzca los anticuerpos y que luego por sangría se pueda obtener y purificar las inmunoglobulinas. Sin embargo, el procedimiento involucra, bueno, un daño significativo en el animal seroproductor porque el veneno contiene estas proteasas. Sin embargo, si nosotros determinamos solamente las regiones que son inmunogénicas, solamente se inyectarían estos péptidos sin causar pues, daño alguno en el animal seroproductor. Entonces, esa fue la idea inicial de por qué postular ya con el doctor Carlos en estos proyectos especiales, pero en la base del proyecto de proteasas sulfídicas y cáncer. Entonces, es así que iniciamos el trabajo en donde se acopla esta nueva línea de investigación dirigida, por un lado, para el mejoramiento de producción de antivenenos y por otro lado, para ir descubriendo las regiones en las proteasas que tienen este potencial biomédico. Dan, ¿nos puedes contar cuáles son los antecedentes de esta investigación? Tal vez en el país ya se venían estudiando los compuestos de los venenos de serpientes con miras a obtener algunos beneficios. Cuéntanos un En poco. realidad, el Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha venido desarrollando ya hace más de 40 años el estudio y la caracterización de los principios activos presentes en los venenos de las serpientes que tienen relevancia clínica aquí en el Perú. El laboratorio es dirigido por el doctor Armando Yarlequé, que es una persona referente justamente en la temática de la toxinología, ¿no? Aquí en Perú. Y siempre se ha ido desarrollando estos tipos de estudios para poder comprender cómo es que sucede el proceso de envenenamiento, ¿no? Bueno, en realidad el Perú tiene más de 33 especies de serpientes venenosas y dentro de estas, la que más casos de mordedura dan en nuestro país es la especie Potros atrox, ¿no? Con aproximadamente el 80% de los casos de mordedura que se conocen como ofidismo, ¿no? En el campo clínico. Pero Potros atrox no es una especie endémica de Perú, es una especie que es endémica de Sudamérica, la podemos encontrar en Brasil, en Colombia, ya nos vamos hasta las Guyanas y hasta ahí se extiende, es muy, muy amplia su distribución. Y por ese hecho también es que la casuística es elevada. Por el otro lado, en cambio, Botrus pictus es una especie endémica de Perú, es una de las pocas especies o jerbones que habitan para el lado del Pacífico, porque todas las demás, ¿no? Están para el lado oriental de la cadena de los Andes, en cambio, Botrus pictus está para el lado occidental y es un, como decimos nosotros, un exquisito material, un exquisito organismo para poder estudiar. Entonces, el laboratorio ha ido elucidando la caracterización bioquímica de los principios activos para ver cómo funcionan, qué requisitos, qué temperatura, qué pH, cuáles son sus inhibidores. Y esto se ha traducido en más de 200 publicaciones en revistas de bastante impacto y bastante interés en el campo de la toxinología. Mi persona se integró a este laboratorio hace 15 años como estudiante y desde ahí he venido trabajando también. Y en esa época logramos implementar ya los estudios a nivel molecular, es decir, con la capacidad de poder identificar los genes que codifican a estas enzimas ofídicas y poder caracterizarlos. Posteriormente, ya empezó también el campo de producción de anticuerpos policlonales para poder caracterizar de manera inmunológica ya también a estos principios activos. Y es en esa caracterización que se dio que poco a poco, y comparando con los resultados que obtenían nuestros pares en el mundo, empezamos a evidenciar la potencialidad biotecnológica y biomédica que tienen algunas enzimas ofídicas
Por ejemplo, muchos de ustedes conocen o han escuchar del captopril, que es un medicamento que se utiliza para las personas que sufren de la tensión, Ujú. hipertensión. Sí, Este claro. captopril, por ejemplo, es derivado de un componente de veneno de serpiente, ya de Botros yararaca, de Brasil. Ujú. Y hay otros componentes, como algunas desintegrinas, que se emplean para tratamiento también de cáncer, de tratamiento temprano, que son en venta en Europa. Y si uno busca en la literatura actual, existen muchos trabajos que están dirigidos a probar justamente el potencial biomédico, por un lado, ¿no? Buscando, digamos, medicamentos que retrasen o curen las enfermedades neoplásicas, o por el lado biotecnológico, en donde las enzimas son usadas como principios fundamentales de algunos kits de diagnóstico o para poder evaluar el comportamiento tumoral, el comportamiento en otro tipo de tejidos, hepático, neuronal. Y es así de que ya entra esta otra área de la aplicación de los estudios de los venenos de serpientes, que obviamente se basaron en los estudios de ciencia básica y que ahora ya tienen una aplicación, ¿no? Entonces, el laboratorio es bastante rico, digamos, es el laboratorio a nivel nacional que más producción científica tiene con respecto a estudios de venenos. Por un lado, digamos, era bueno, ¿no? Pero por otro lado, también nos gustaría, al igual que en otros países, existieran más grupos que se dediquen a este tipo de estudios para empezar a ahondar más y poder colaborar más y ampliar nuestras investigaciones con procedimientos pues, de mayor complejidad, ¿no? Entonces, ese es, digamos, a grosso modo, el desarrollo que ha venido dando el Laboratorio de Biología Molecular y que ha entrado a esta nueva fase, ¿no? La nueva fase de, por un lado, probar la potencialidad anticancerígena, por otro lado, mejorar la producción de los antivenenos, y ahora que entramos a lo que es la ingeniería genética a través de la producción de recombinantes, no solamente de las versiones nativas, sino la formación de proteínas quiméricas que nos permiten evaluar la potencialidad conjunta de varias familias enzimáticas. Entonces, vamos en ese camino, ¿no? Abriendo escuela con nuestros tesistas y ampliando más nuestras líneas de investigación en la toxinología. Me habías comentado que el doctor Carlos Chávez, un peruano que actualmente es investigador en la Universidad Federal Minas Gerais en Belo Horizonte, en Brasil, contaba con una nueva técnica y que quería aportar en la investigación. ¿Nos puedes comentar sobre esta nueva técnica y cómo se diferencia de los procedimientos anteriores? El doctor Carlos, como mencioné, él es bastante entendido en el campo de la inmunobioquímica y la inmunología. Ujú. Él se ha dedicado muchísimo en lo que es estrategias biotecnológicas para la producción de inmunoglobulinas, producción de anticuerpos, en otras palabras, y también para generar kit de diagnóstico que se emplea en la detección, no solamente de veneno de serpientes, que es su mayor bloque de estudios, sino también de otro tipo de enfermedades, como leishmaniasis, inclusive también ahora ha trabajado con SARS-CoV, ¿no? Para poder generar kits de diagnóstico. Eh, lo que usualmente nosotros hacíamos era poder producir, es decir, inocular las enzimas purificadas o el veneno crudo en animales de experimentación para obtener los anticuerpos policlonales y con ellos poder trazar la actividad de las enzimas que se iban purificando. Como universidad, como laboratorio, nosotros no nos dedicamos a la producción de anticuerpos. La única institución que hace los antivenenos aquí en Perú es el Instituto Nacional de Salud, pero con ellos tenemos colaboración activa con respecto a lo que es el trabajo en venenos de serpientes. Sin embargo, el doctor Carlos plantea dentro del proyecto que nosotros veníamos desarrollando, no con las miras de obtener antídotos, sino con la mira de poder evidenciar el potencial anticancerígeno de los principios activos, o sea, de estas proteasas. Él plantea, ¿por qué no usar una técnica que nos permita a nosotros hacer un tamizaje, hacer un screening
en búsqueda de las regiones de las enzimas que tengan el efecto. ¿Por qué razón? Porque las enzimas, o sea, las versiones nativas son bastante grandes. Y al ser grandes, no es tan, digamos, factible, no es tan competente para poder ser usado como un medicamento, porque esto respondería o alertaría al sistema inmunológico para poder generar a la larga un rechazo por parte de digamos, de los pacientes, si nos ponemos en el fin último de la aplicación de estas enzimas. Y él propone, ¿por qué no ubicar la región exacta que está involucrada en el proceso anticancerígeno de las enzimas? Y para ello hay una técnica, que es la técnica de spot síntesis, en donde a partir de las secuencias aminoácidicas que nosotros ya tenemos por la larga data de estudios que ha desarrollado el laboratorio, a partir de esas secuencias y mediante uso de bioinformática, empezamos nosotros a crear segmentos sobrelapados de cada una de las enzimas y luego evidenciar en primer momento, cuál es la región que es reconocida por el antiveneno y por otro lado, cuál es la región que produce el efecto anticancerígeno. Entonces, esa técnica, que es bastante empleada en Brasil para la producción ya de proteínas recombinantes o de antígenos recombinantes para la producción de anticuerpos que ni siquiera necesitan animales seroproductores, sino lo hacen a través de cultivo celular, ¿ya? Es deseo del doctor Carlos poder implementar esa técnica aquí. Y no vio mejor referencia, según nos comenta, que un laboratorio que ya entienda cómo es el accionar de los venenos, de los componentes de los venenos aquí en Perú. Entonces, nos abre una posibilidad, o nos abrió una posibilidad bastante atractiva e infinita, como dice. ¿Por qué? Porque hemos demostrado, justamente hemos ubicado, ahora y hemos pasado, hemos dado ese salto de estudio a nivel ya de, bueno, no sé si llamarla biología sintética como tal, pero hemos llegado ya al punto de empezar a diseñar regiones y sintetizarlas químicamente para poder emplearla y evaluar la potencialidad y compararlas con la versión nativa. Este tipo de investigaciones también requiere de equipos e insumos especiales para la recolección de datos. Tengo entendido que el laboratorio consiguió un equipamiento por medio de nuestro concurso de fortalecimiento de laboratorios. ¿Puedes comentarnos sobre ese equipo? Tanto ha sido nuestros resultados bastante atractivos que el doctor Carlos nos motivó a postular al concurso de equipamiento científico del año pasado para comprar un sintetizador de péptidos y un equipo de HPLC, de cromatografía de alto rendimiento. Y bueno, siguiendo con la racha, logramos la adjudicación de subvención de 1,5 millones de soles para poder comprar este sintetizador, que es el primero aquí en la región Lima. Bueno, a nivel Perú es el segundo sintetizador, pero aquí en la costa es el primer equipo que va a llegar a fines de este año y con ello las posibilidades de estudio son infinitas, no solamente en el ámbito de la inmunología para la producción de antivenenos, sino también ya para empezar a sintetizar de manera química las regiones de mayor interés, de mayor acción anticancerígena. Y la aplicación es porque nosotros nos dedicamos a la toxinología, pero puede dedicarse a otro tipo de estudios, kits de diagnósticos de dengue, leishmaniasis, sarcop, toda una gama de posibilidades que se puede hacer con este equipo. Y el HPLC, que es la herramienta que particularmente yo he deseado tener hace mucho tiempo, que me va a permitir verificar la pureza, me va a permitir purificar las versiones recombinantes que resulten ser óptimas después de hacer los análisis con la síntesis. O sea, la llegada del profesor Carlos ha potenciado las actividades del laboratorio. Básicamente es eso, mi estimado Ismael.
Dan, cuéntanos cómo se realizó la investigación. Iniciaron con la recolección del veneno de las serpientes. ¿Cómo se realiza este proceso? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Nosotros tenemos un serpentario en el Museo de Historia Natural que queda en la Avenida Arenales, cuadra 12, ya, en Jesús María. Nosotros tenemos individuos en cautiverio con autorización de, bueno, para ese entonces era el INRENA, ahora es el CERFOR, pero no podemos darnos el lujo de sacrificar a los animales. Uno, porque no nos parece correcto, todavía ahí el principio ético es bastante fuerte en nosotros. Y dos, que nos quedaríamos sin ejemplares. Ahí nosotros los ejemplares son nuestros productores de veneno. ¿Qué se hizo? En el 2010 se hizo la tentativa de poder obtener el RNA del veneno mismo. Es decir, se extrae por presión manual el veneno del colmillo de las serpientes y a partir de ese veneno extraer el RNA. Se hicieron trabajos tentativos, algunos trabajos nos salían bien, otros trabajos no nos salían bien, pero luego empezamos a dominar esa técnica de poder obtener el RNA a partir del veneno fresco. Pero fue hace 2 años, justamente con la técnica, con el proyecto del 079, que decidimos ya estandarizar mejor ese procedimiento que otros investigadores en el mundo ya empezaban a mostrar. Y con la ayuda de uno de nuestros tesistas, ahora magíster, llegamos a determinar que no solamente podíamos obtener el RNA del veneno fresco, sino también del veneno liofilizado. Y es más, podemos obtener el RNA del veneno guardado desde hace más de 25 años atrás. Y eso para nosotros fue un hito porque ya nos permitía disponer de material. Obviamente no del material en abundancia que se obtendría a partir de tejido glandular, pero sí significante como para hacer nosotros nuestras investigaciones. Dicho trabajo, ya con el proyecto de profesor visitante, en el marco del proyecto especial y en el marco del proyecto 079, se logró consolidar una publicación científica y fue evidenciada el año pasado en el Journal International de Molecular Biology, ¿no? De impacto 5.5, es una revista Q1, que establecemos todo un comparativo del rendimiento de obtención de RNA a partir del veneno fresco, del veneno liofilizado, con tejido glandular. Pero quiero hacer aquí hincapié de que ese tejido glandular no es porque hemos sacrificado nosotros a una serpiente, sino que lamentablemente en el serpentario hay veces nos llegan individuos moribundos que ya al final lamentablemente fallecen. Y hemos ido desde el 2016 ir recolectando esas glándulas para algún día, dijimos en ese entonces, poder utilizarlas. Y ese día llegó, bueno, llegó hace 2 años y se pudo usar ese material para poder hacer los comparativos. Y ahora esa técnica está bien establecida acá, nos ha permitido obtener y nos sigue permitiendo obtener las secuencias de los genes que codifican a las enzimas y por ende también obtener la secuencia de las enzimas. Recientemente, una tesista acaba de evidenciar trabajos de solamente identificación molecular de péptidos en venenos de 4 especies de serpientes de importancia clínica empleando la técnica que nosotros ya hemos publicado, ¿no? Es una técnica bastante bonita, refuerza muy bien lo que otros colaboradores a nivel internacional han hecho y que ahora se consolida como una estrategia nuestra, ¿no? Para poder desarrollar y con ello suministrarle al sintetizador la información de las regiones de las secuencias de las enzimas y nosotros ya sintetizarlas de manera química. Entonces, evitamos el sacrificio innecesario de los animales, logramos tener una técnica que nos permita un material suficiente para trabajar y además promueve que la línea de la síntesis de péptidos se mantenga de aquí por mucho tiempo.
Así es, como mencionabas, son importantes los aspectos éticos de la experimentación con animales. Incluso se han dejado de utilizar algunos animales, por ejemplo, en la industria cosmética. Exacto. Sí, o sea, es inevitable en ciertas actividades el uso de animales de experimentación. Lamentablemente todavía no se desarrollan estrategias que puedan ser alternativas, pero en el campo de la producción de antivenenos, el doctor Carlos es un paciente veedor de que las alternativas al uso de animales son mejores que el mismo uso de estos animales. Como decía yo, lo que se hace en la producción común de los antivenenos es, o sea, utilizar a las serpientes, tener el veneno, crear un pool del veneno, inocularlo eso al animal seroproductor. Bueno, acá en Perú se usa caballos, en otros países usan burros o cabras, Ujú. ¿ya? O llamas también, pero sigue siéndose animales. Con esta técnica, en primer lugar, como ya se tienen las secuencias de las enzimas de mayor relevancia en el envenenamiento, ya podemos sintetizar el material para inmunizar. Hemos probado ese material, ya es reconocido por el suero antibotrópico que es producido por el Instituto Nacional de Salud, es decir, el material sirve, es reconocido, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso es empezar a fusionar las regiones que son reconocidas para producir una proteína quimérica. Y esta proteína quimérica la hemos vuelto a probar y ya está dando luces de reconocimiento. ¿Y a esto a dónde apunta? Apunta a que luego yo pueda usar la proteína quimérica para inmunizar a mi animal. Ahí ya no va a haber laceraciones producto del veneno, pero va a seguir siendo necesario el animal para producir el antiveneno. Y ahí también viene la otra estrategia, que una vez obtenido nosotros nuestros anticuerpos que el caballo nos brindó, nosotros podemos mapear estos anticuerpos y producirlos de manera recombinante. Y al final, ¿qué se va a tener? Se va a tener células en el laboratorio productoras de los anticuerpos que van a neutralizar el veneno nativo. O sea, se arma todo, todos los estudios están concatenados. El laboratorio siempre sigue esa línea. Nuestra línea no termina. Cada logro que obtenemos con cada proyecto que venimos ganando sienta las bases para el siguiente proyecto, para la siguiente actividad. Lo que queremos es que nuestros estudiantes pertenezcan a esta escuela de toxinología, quede por lo menos 2 o 3 que continúe el trabajo con la meta de mejorar, por un lado, la producción de anticuerpos a través de la ingeniería genética y por otro lado, producir la manera recombinante ya a las regiones con potencial biotecnológico y anticancerígeno. Y aquí retomo nuevamente el nombre del doctor Félix Urra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que puso su laboratorio a disposición del nuestro en varias ocasiones, o viaja él para acá y lleva el material, o va uno de nuestros tesistas a entrenarse con él y viene con los resultados y estamos en ello. Él ha adquirido, gracias a nuestra colaboración, un equipamiento único en Sudamérica, que es un robot que permite medir en tiempo real el metabolismo mitocondrial en todo aspecto, a nivel de cualquier tipo de célula cancerígena, y eso va a dar pautas de cómo es el accionar de las enzimas ofídicas. Él se dedica en su línea de metabolismo mitocondrial y plasticidad metabólica en células cancerígenas. Él prueba compuestos químicos, ¿no? Pero le ha llamado poderosamente la atención de los péptidos de naturaleza ofídica. Entonces, tenemos una alianza en la Universidad de Chile, con la Universidad Federal Minas Gerais, a través del doctor Carlos, pero me estaba olvidando de la Fundación Ezequiel Díaz de Belo Horizonte, también de Brasil, FUNET, en donde con ellos hemos venido caracterizando con mayor complejidad a las enzimas. O sea, somos 4 instituciones actualmente Ujú. que tenemos un nexo
para poder seguir ampliando los estudios de los principios bioquímicos, los principios, disculpen, los principios biomédicos y biotecnológicos para el desarrollo de la toxinología en Perú. Y fue grato para mí en esta ocasión que nosotros postulamos nuevamente a un proyecto en donde busca ya empezar a seleccionar regiones específicas de péptidos con acción anticancerígena. Esperemos que esa propuesta haya sido de agrado de los revisores, pero vi con gusto que hay en Arequipa un grupo que ya está presentando análisis proteómico, entonces parece que ya se está influenciando más esto, ¿no? La importancia del estudio en la toxinología aquí en Perú. Nos queda claro que el proyecto busca métodos para la obtención de antivenenos con las nuevas técnicas que has descrito y con las nuevas investigaciones que vengan en el futuro a la luz de los nuevos resultados. Ahora cuéntanos del efecto que han observado de estas proteasas en las células de cáncer. Ya, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que las células cancerígenas, hacen una reorganización en cuanto a su metabolismo, en cuanto a su fisiología, que le permite evadir los puntos de control, ¿no?, que el cuerpo tiene principalmente para la proliferación celular. Nosotros crecemos de manera ordenada. Señales para crecimiento, que en realidad son señales para la proliferación celular, son bastante controladas. Y una célula prolifera cuando se le ordena proliferar. Pero, ¿qué pasa en una célula cancerígena? Debido a ciertas mutaciones, las células se vuelven insensibles a los puntos de control, a las señales de paro en la proliferación celular. El cuerpo naturalmente, ¿qué induce? Induce en estas células que se mueran, y esto se conoce como una apoptosis, ¿no?, que puede ser dada o también por señales que son de otro tipo de muerte, como necrosis. O sea, el cuerpo se defiende también de las células cancerígenas, pero en algunos momentos y en algunos casos estas células se vuelven también insensibles, totalmente insensibles, inclusive a las señales de muerte celular, y siguen proliferando. Entonces, cuando empieza a proliferar una célula cancerígena, empieza obviamente a copar un espacio. Entonces, ahí va creciendo el tumor, ¿no? Bueno, se le dice neoplasia en primer momento, ¿no? Esta neoplasia puede ser benigna, si está bien confinada, o puede ser maligna si está irrigada. Y sucede que requieren de bastante energía, por eso las células tumorales consumen bastante glucosa y desarrollan mecanismos que hacen que se proliferen. Y llega un momento en que las células cancerígenas que están en la periferia llegan al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo se ubican en otras regiones, ¿no? Hacen puntos de inicio de otros tumores. Ese es el momento donde está la metástasis. Cuando del tumor primario se expande en vía sanguínea y nacen otros puntos de tumores secundarios. Eso, lamentablemente, hasta la fecha no hay una cura cuando una persona está en fase 4, ¿no? Y eso es lo que es, en breve resumen, un cáncer. He evadido muchísimo, así que si por ahí van a escuchar especialistas en cáncer, van a decir que es demasiado primarioso mi explicación, pero no lo hago con ese sentido para ellos, lo hago con el sentido No, claro. para el común denominador de la gente que vamos a pie. Sí. Ahora, ¿qué sucede con el veneno? El veneno tiene enzimas que se caracterizan por bloquear metabolismo. O sea, el fin supremo del veneno, su función natural es, en primer lugar, parar a la presa, ¿ok? La va a detener, ya no se va a mover. Luego va a matarla y luego va a hacer la función de digestión, ¿ok? Entonces, lo que hace el veneno es inmovilizar a la presa, porque sus presas de las serpientes son muy rápidas, son ratones y son aves. Ya, entonces el veneno tiene que inmovilizar, porque a la serpiente de nada le vale que le muerda un ratón o muerda un ave y esta se vaya a morir pues unos 2 kilómetros más allá,
o 3 kilómetros más allá, o sea, eso es algo ineficiente. El veneno lo primero que hace es movilizar a la presa, luego mata a la presa y finalmente la digiere, porque el veneno también tiene enzimas digestivas. ¿Y cómo lo hace? Es porque las enzimas reconocen células y bloquean comunicación celular, bloquean procesos de división celular y bloquean procesos de movimiento celular. Eso lo hace en su función de veneno. Entonces, cuando nosotros, a raíz de la comunicación del doctor Félix, y me invitó a ir a su laboratorio allá en Chile, yo estaba terminando una tesis doctoral con una enzima, y él me dice a mí, probemos vuestra enzima en el cáncer de mama que él tenía, triple negativo. Lo probamos dos cosas en paralelo. Viabilidad, o sea, que mide si es que mata o no mata, y migración, si es que mide si detiene o no detiene la migración. Y nos dimos cuenta, en primer lugar, que no mataba. En ese momento yo sentí una pequeña decepción porque pensaba, oye, si mata células cancerígenas sería bueno. Pero al día siguiente nos dimos cuenta que cuando medimos la migración celular, las células no habían migrado. Y ahí es donde comenzó toda la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no migró? Probamos algunos componentes, no quiero ser muy técnico aquí, se probó si es que se detuvo la migración porque mataba, pues ya sabemos que no mata. Se probó si detenía la migración porque impedía la interconexión con otras células, cosa que no sucedió. Y Félix probó metabolismo mitocondrial para ver cómo iba la respiración celular. Y ahí es donde nos dimos cuenta que la enzima lo que hace es reducir la respiración celular, que se traduce en la generación de energía. Como yo les había mencionado anteriormente, para que las células tumorales tengan éxito en una persona necesitan alto consumo de glucosa, alto consumo de energía. No, para producir energía necesitan alto consumo de glucosa. Ahí está un poco divagando. Ujú. Y bien, vimos que la respiración celular está mínima y nos dimos cuenta con un microscopio que me quedé anonadado de la existencia de este tipo de microscopios que podrían visualizarse mitocondrias en pleno funcionamiento. Nos dimos cuenta ahí que pasaba, era una desorganización total de las mitocondrias. Al haber o al existir esta desorganización de las mitocondrias, ya no se produce la energía suficiente para que la célula pueda movilizarse. Solamente había energía para mantenerla viva. Es más, a dosis más elevadas, ya las células morían, pero eran dosis muy elevadas. Pero a dosis pequeñas ya existía una total destrucción de la red mitocondrial, que es como sacarle las pilas a la célula, ¿no? Le sacamos las pilas a la célula y la célula ya se mueve. Es como sacarle las pilas al carrito de control remoto. Entonces ya no hay movimiento. Está ahí el carrito de control remoto, pero ya no se mueve. ¿Por qué? Porque no tiene pilas. Acá está ahí las células tumorales, pero ya no se mueven. ¿Por qué? Porque sus mitocondrias han sido alteradas. Entonces, esa ha sido el punto de partida para poder buscar los mecanismos por el cual la enzima puede alterar el metabolismo mitocondrial. Probamos primero con una serinoproteasa, luego probamos con una fosfolipasa y su acción era también a nivel mitocondrial, pero esta se queda afuera. Luego probamos con una metaloproteasa y también existe, las metaloproteasas, estas sí llegan a matar a las células, pero en dosis pequeñas también se meten con el funcionamiento mitocondrial. Y es así como nace esta posibilidad y surge, bueno, adoptamos un término que hizo un colega de Félix de Europa, adoptamos el término de migrastasis, ¿ya?
Entonces, ¿qué significa migrastasis? Es migrastático, o sea, detiene la migrastasis. Y Ujú. esto detiene la migración, disculpe. Y esto se traduce en un potencial antimetastásico, ¿no? ¿Por qué? Porque la migración se evalúa in vitro y obviamente la metástasis se evalúa in vivo. No hemos hecho, que quede bien en claro, hasta la fecha, no hemos hecho ningún experimento en vivo, ¿ya? Estamos aquí haciendo los experimentos in vitro no con ánimos de frente de sacar algún potencial medicamento o un potencial agente migrastático, sino para entender mejor, en primer lugar, cómo es que funciona el metabolismo en una célula cancerígena. Y para esto, nuestras enzimas son excelentes herramientas. Y en segundo punto, para entender cómo es que estas herramientas están actuando. Ya estamos elucidando, por ejemplo, de las fosfolipasas, cómo hacen. Hay una molécula ahí, no la puedo decir todavía, porque que tenemos que evidenciar que realmente es ella, pero hay una molécula que se sobreexpresa en las células tumorales de cáncer de mama, y esto es un gol de arco a arco. ¿Por qué? Porque si se sobreexpresa en la célula tumoral y no en la versión normal, ¿ya? Entonces es un candidato excelente para una terapia muy dirigida. Eh, yo me emociono pero los resultados nos están dando para ello, pero tenemos que corroborar. En ciencia tenemos que corroborarlo bien y sobre todo que sea reproducible en otra experiencia, por otros investigadores y en otro lugar, ¿no? Que es lo característico del método científico. Entonces, se plantea en primer lugar que las enzimas, en este caso las proteasas ofídicas, no es que echemos todo el veneno, se ha hecho con todo el veneno, en las células tumorales hay reducción, hay muerte, pero todo el veneno tiene muchos componentes. Y eso a uno lo va a generar muchas variables para saber cuál es el componente principal. Ujú. Entonces hay que empezar a buscar los componentes principales y de esa manera ser muy puntual en los principios activos que uno quiere perfilar con potencial biotecnológico y biomédico. Entonces es así que en este momento nos encontramos, ¿no? Y nos escriben, hay veces algunos colegas, para poder dar indicios de más mecanismos. Algunos quieren trabajar ya en conjunto con nosotros. Nosotros queremos sentar muy bien el grupo de investigación e ir paso a paso con las colaboraciones con otros grupos. Lamentablemente a veces nos escriben personas naturales indicando si hay avances y nos dicen que hay familiares que tienen esto. Lamentablemente, uno tiene que decirle que nosotros no nos estamos ahorita dedicando a eso, recién es una investigación bastante básica. Y algunos inclusive dicen si se ofrecen a ser voluntarios, lamentablemente eso no se puede hacer. Es, digamos, recién a partir del año pasado empecé a vivir esa otra cosa de conflictos encontrados cuando uno publica y obviamente está el correo electrónico de los autores del trabajo, del autor corresponsal, que en algunos casos soy yo, o el autor principal. Entiendo que se trata de una investigación básica que busca ampliar los límites de nuestra comprensión en este tema y generar nuevos conocimientos, en este caso sobre las proteasas estudiadas. Pero, por lo que me has contado, hasta lo que se ha avanzado, hay resultados promisorios en los temas sobre el cáncer. Y bueno, no quiero ser sensacionalista con este trabajo, con los pies bien en la tierra estamos nosotros elucidando mecanismos. Y obviamente cada mecanismo que se vaya descubriendo es un trabajo de investigación publicable. Sí, y sobre todo el tema también permite la capacitación con el trabajo de tesistas. Cada tesis amplía más el conocimiento sobre este tema. Sí, la formación de capital humano en nosotros es muy importante. Tenemos muchos tesistas y lo bueno es que se ha integrado un buen bloque de tesistas mujeres que, bueno, por decir que se trabaja con serpientes, algunos no quieren. Pero ahora el laboratorio está sí, mitad tesistas mujeres y tesistas varones, y son las tesistas mujeres que tienen más detalle inclusive para poder realizar este tipo de actividades. El proyecto 079, que es la de investigación básica, tiene 4 tesistas mujeres, y el proyecto
de profesor visitante, tiene 2 tesistas y las 2 son mujeres. Y hemos visto que tienen, bueno, particularmente yo veo que tienen más pericia al momento de la discusión que los chicos, ¿no? ¿Será porque los chicos también vienen de la generación que yo llamo del COVID, ¿no? De la virtualidad? Pero es bueno formar capital humano y son ellos los que actualmente nos están dando más ideas para poder abrir más estrategias de investigar. Inclusive ya uno de nuestros tesistas, a raíz de todo el perfil que ha venido desarrollando con nosotros, acaba de ganar la beca doctoral de Prociencia, ya inició sus clases el día de ayer y estoy enseñando en ese doctorado y me doy cuenta de que sí, estamos sumando, estamos tratando de ayudar a todos los que están interesados en el campo de la tecnología para poder abrir más áreas, ¿no? Porque al final de esto se va a derivar en otras cosas, se va a derivar ya con el sintetizador de péptidos, allá a buscar péptidos análogos que no tienen nada que ver con el veneno de las serpientes, pero que se van a enfocar en el estudio a nivel anticancerígeno, ¿no? Pero eso en realidad sí sucede, ¿no? La ciencia siempre se va ampliando y va generando líneas de investigación. Sí, también el proyecto de cierta forma permite revalorar las especies de serpientes que se han estudiado. Revalorar las especies ofídicas en el Perú. Bothus pictus, la especie endémica que les digo, les estoy comentando, es una especie que está entrando en peligro de extinción porque como vive aquí en Lima, en Pachacamac, se extiende desde Ica hasta el norte chico, la urbanización empieza y bueno, la gente cuando ve una serpiente ya pues se le viene la Biblia, se le viene la religión, que ahí está, es un animal malo y no hay mejor serpiente que la serpiente muerta, nos dicen. Sí. Pero en este caso hay que entender que las serpientes son unos controladores biológicos de roedores y de aves, o sea, son las serpientes las que evitan que los reservorios de virus, como son las aves, como lo son los roedores, proliferen. O sea, ese es un nicho ecológico y cada vez que nos toca dar capacitaciones, comenzamos indicando acerca de la importancia que tiene la serpiente. Cuando damos capacitación acerca del veneno fílico, ¿no? De todo el daño que hacen las serpientes, supuestamente, nosotros comenzamos siempre con la charla de la importancia que tienen las serpientes para nosotros los humanos. Evitar la proliferación de enfermedades, evitar las plagas que afectan los cultivos, es algo que les ha llamado bastante la atención en algunas localidades. Gracias a las serpientes no hay una plaga de roedores o no hay una plaga de aves que esté... Y hay otras serpientes que son insectívoras. Entonces, el ciclo se va cerrando, ¿no? Lo que las serpientes nos han brindado en conocimientos, nos toca a nosotros retribuirlo, indicando la importancia que tienen estos animales para nosotros. No es tanto del tema de la investigación, pero a tu parecer, ¿qué se podría hacer para concientizar a la población sobre la protección de las serpientes? Bueno, en primer lugar, yo considero que se debe dar bastante énfasis a nivel a nivel de colegio, la importancia de los animales, dentro de los animales en realidad. Veo que solamente le dan una pincelada. Y en general, así, no solo de serpientes, pero se podría involucrar a las serpientes, se ve enseñar que los chicos conozcan, vayan a visitar el Parque de las Leyendas, el Museo de Historia Natural, y donde se hable acerca y se conozca de estos animales. A nivel de universidad veo que muy poco se enseña con respecto a los casos de ofidismo. No todas las universidades que tienen facultad de medicina ven estos temas. Lo consideran solamente en el ambiente de medicina tropical, pero es una cosa importante. 3 años atrás participé de una mesa de trabajo con el Instituto Nacional de Salud en donde son contaditos los médicos que tienen entendimiento en el proceso de ofidismo, en el tratamiento de ofidismo. Algunos lo desconocen y lo tratan como si fuera una dermatitis. Y eso me contaron algunos médicos, ¿no? Falta ahí un poquito de más énfasis, especialmente en aquellas universidades que están en la Amazonía, ¿no? Y que tienen las facultades de medicina en donde se debe enseñar más con eso. Luego, en el campo de la proyección social de las universidades o acá de San Marcos, el hecho de hacer charlas más de concientizar a las personas con respecto a el rol que tienen las serpientes
En el Museo de Historia Natural, con el Serpentario, hacemos visitas guiadas, se les da trípticos, se les menciona cuáles son las potencialidades que tienen estos animales, muy aparte de la importancia biológica que per se tienen, ¿no? Todos los animales tienen una importancia en esta larga cadena de la vida. O sea, básicamente se puede trabajar en varios niveles para poder concientizar a las personas acerca de ello, ¿no? Y de vez en cuando, reportajes que hablen acerca de eso. El año pasado hicieron, después de mucho tiempo, un reportaje al doctor Armando Guerreque y que hablaba acerca de las serpientes, pero con un interés médico. Sin embargo, se pueden hacer charlas o reportajes solamente para conocer a las serpientes y cuál es la importancia. Si la gente viera la importancia, entendería la importancia de estos animales, yo creo que su accionar frente a ellas sería más comprensivo, sería más paliativo cuando se encuentran con ellas, ¿no? Y en vez de matarlas, simplemente arrimarlas o desplazarlas hacia otro lugar y listo, ¿no? La mayoría de serpientes evade la presencia humana, la mayoría, ¿no? Solamente la especie de la selva, que es la jergón, la jergón de la selva, esa sí llega hasta atacar, ¿no? Pero la mayoría evade. Así que yo creo que básicamente eso, ¿no? Sí, desde muchos frentes podemos ayudar a cuidar de esta y otras especies de animales en nuestro país y en el mundo. Claro, Dan, ¿me puedes mencionar algunos de los resultados obtenidos con este proyecto? Tal vez algunas tesis, papers, algún evento. productos en general, hasta la fecha no sé cómo dividir ambos proyectos porque ambos tienen el mismo nombre, Ujú. ¿ya? Ambos son de proteasa sulfídica. Pero si queremos ser justos, abarcaríamos lo que Prociencia nos ha dado en estos 3 años, ¿no? El proyecto 079 y el proyecto de profesor de investigador visitante. Con el 079 nosotros hemos logrado la generación de 3 artículos publicados y uno como draft, ¿no? En cuanto a presentaciones internacionales, tenemos como 25 presentaciones internacionales en Chile, en Brasil, pero la mayoría de ellos ha sido presentada en Oxford, Inglaterra. Fue de manera virtual porque justamente era la pandemia para ese entonces era un evento virtual, luego pasó a ser híbrido y Oxford siempre nos manda, desde el 2020, nos está mandando invitaciones a la delegación peruana para que presente los trabajos. Entonces, ese es el mejor lugar donde nuestros tesistas se foguean para poder explicar sus resultados y sobre todo para empezar a manejar y tenerle, bueno, perder el miedo al inglés, Claro. la disertación en inglés. Esos son esos trabajos. Luego tenemos los tesistas per se. El proyecto 079 nos pidió como mínimo 3 tesistas, uno de pregrado y 2 de posgrado. Sin embargo, nosotros hemos tenido 3 tesistas de posgrado y 3 tesistas de pregrado. El proyecto de investigador visitante nos ha rendido a la fecha 2 tesistas, ¿no? Tanto el de Kelly Marreros y de Tania Broncano. Son las 2 tesistas. Y están en camino de sustentar otros 3 chicos, que son 2 chicas y un chico, que van a, bueno, uno ya va a sustentar el próximo viernes, la otra persona va a sustentar a fines de este mes, ya está aprobada la tesis, y la otra está en proceso de redacción. Entonces, el capital humano se está formando y actualmente tengo 5 tesistas, bueno, el laboratorio tiene 5 tesistas que están en pleno desarrollo de sus tesis. En cuanto a equipamiento, el 079 nos ha brindado la posibilidad de un equipo de PCR en tiempo real, un termosicador para PCR en tiempo real y el acondicionamiento de una área de biología molecular un poco más amplia de lo que tenía, ya con 3 termocicladores y las cabinas respectivas. Y también me permitió abrir un área de microbiología, pero para el desarrollo de nuestras proteínas recombinantes, ¿no? Incubadoras, hemos comprado equipos y, bueno, o sea, los productos se miden justamente en ello, ¿no? El capital humano que tenemos, ya son 5 tesistas casi, bueno, sustentados como tal, ¿ya? Otros 5 que están en camino ya a la sustentación. Tenemos
más de, más de 20 publicaciones contando los dos proyectos, 20 difusión, presentación de trabajos y 5 proyectos, 5 artículos ya publicados, todas ellas en revistas de bastante llegada a la comunidad científica y la mayoría de ellos son Q1. 70% bueno, de esas 5, 4 son Q1. Y eso nos llena a nosotros de bastante ánimo, porque tengo en fila más artículos para seguir publicando, pero siempre hay que ir con calma y con cautela yo lo llamo, no ser muy superficial cuando uno escribe, ¿no? Hay que redactar de una manera bastante concreta, coherente y con cada resultado bien justificado. Nos comentabas que uno de los tesistas que participó en el proyecto ahora ha ganado una beca como parte de nuestro concurso de doctorado de las alianzas interinstitucionales. ¿Cuál fue el programa de doctorado? El doctorado es el programa de ciencias, doctorado en ciencias biológicas, de la Facultad de Ciencias Biológicas aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, justo Daniel obtuvo su tesis de título a inicios del proyecto, ¿ah? El proyecto 079, y luego pasó a ser el tesista de maestría del proyecto 079, sustentó su tesis y luego ahora le tocaba doctorado y se abrió esta posibilidad. Entonces, y él postuló, ingresó al doctorado y luego concursó ya con otros ingresantes por las becas de Prociencia, que son, la verdad, como yo les dije ayer a los chicos que hicimos nuestra primera clase inaugural, ¿no? Nadie de nosotros, todos que somos, íbamos a imaginar que en Perú existiría este tipo de apoyo, ¿no? Lamentablemente es para un reducido número de estudiantes, pero por algo se comienza. Pero ellos ya tienen, en este caso Daniel ya tiene la mira de hacer su tesis a nivel de genoma, transcriptoma y proteoma de otros pictos. Y para ello nos hemos contactado con, bueno, vamos con el mismo bloque que siempre vamos, Universidad de Chile, FUNED, Universidad Federal de Minas Gerais, pero ahora ya nuestros colegas del Instituto Rockefeller, Estados Unidos, nos han mirado con buenos ojos y se han sumado para hacer esta, digamos, un reto bastante grande, ¿no? El de aplicación de la ciencia ómica para la caracterización de esta especie Botrus pictus, que a la larga queremos proponerla como la serpiente de bandera del Perú, ¿no? O sea, que yo sepa, no hay un ofidio nacional, así que yo creo que Botrus pictus, con todo lo que estamos descubriendo en su veneno, puede ser catalogado como la serpiente del Perú. Dan, ¿cuáles son los siguientes pasos en el proyecto? Me comentabas que habían participado en nuestro último concurso de proyectos de investigación básica. Claro, a modo de broma, como digo yo, el siguiente paso, cuando me preguntaron la vez pasada, ¿cuál es? Pedirle más plata a Prociencia, ¿no? O pedir plata a Prociencia. Bueno, ¿qué es lo que toca ahora? Nosotros hemos presentado dos proyectos, dos propuestas. Puede ser que la que adjudiquemos, puede que no. ¿Ya? Así son las cosas, hay veces hay prioridades, ¿no? Pero actualmente nosotros ya hemos ganado 3 proyectos internos en San Marcos que en suma hacen 100.000 soles, ¿ya? Bueno, 120.000 soles para ser más exacto, para que se pueda continuar con el trabajo de qué estamos haciendo. Los siguientes pasos ahorita es, en primer lugar, ya establecer fehacientemente la tecnología recombinante para empezar a producir más versiones recombinantes de las enzimas y poder ya tener un material que nos permita prescindir de nuestras serpientes que están en el museo, ¿no? Y por otro lado, tener los insumos que nos permitan poner en marcha al sintetizador de péptidos. El sintetizador consume bastante, eso sí, ya hemos programado, o sea, es un buen equipo, pero también consume bastante logística para iniciar, bueno, si todo sale bien, iniciar a partir de noviembre la síntesis de péptidos, ¿no? O sea, tenemos un fondo que ya lo hemos adquirido, esperamos que si salen estos dos proyectos, o al menos uno, tengamos los insumos para empezar ya con la tecnología de péptidos, ¿no? O sea, este es el siguiente paso ahorita, en realidad. Comenzar la tecnología de péptidos ya
in-house, no porque queramos prescindir, y eso bien lo dije en la charla de presentación de resultados, no es que nosotros queramos ser independientes de nuestros colegas, especialmente el doctor Carlos Cháez. Lo que queremos hacer es amplificar los trabajos, trabajar en paralelo. Lo que ellos tienen allá, nosotros podemos reproducirlos acá. Y nosotros tomar un camino, ellos tomen otro camino, para ampliar más nuestras investigaciones. Y con Chile, empezar a probar estos péptidos va a ser una tarea titánica porque si fuera como un rompecabezas. Hay que probar cada pieza y ver cuál es la pieza que encaja mejor en su actividad anticancerígena. Va a ser titánico, pero ahí me van a acompañar otros 3 chicos más muy ávidos, ¿no? que me dieron bastantes luces con cómo formular el proyecto. Hay veces uno está bastante ya atosigado de los informes, ¿no? De los procedimientos administrativos, que lamentablemente en la universidad pública son bastante largos, bastante tediosos. Como responsabilidad, no solamente yo actúo como responsable de investigación, sino también como investigador principal y sobre todo como administrativo, porque soy yo el que tiene que luchar con acelerar los procesos de compra y todo eso, ¿no? No quiero hacer una catarsis acá, pero No. menos mal tengo a mi gestor Ujú. administrativo que me apoya bastante en eso, pero lamentablemente la universidad no tiene una división administrativa exclusiva para investigación, sino que todo entra en el mismo proceso administrativo de la universidad, lo que hace que todo tome su tiempo. Y eso básicamente, Ismael, iniciar con la tecnología de péptidos y empezar a ver las potencialidades de eso, ¿no? Y aún más lejano, implementar otra tecnología que el doctor Carlos quiso hacerlo en esta oportunidad, pero no nos alcanzó el tiempo. Y aparte que también el equipamiento es bastante complejo y es la tecnología Fish Display, es decir, utilizar virus, utilizar FAOS para la producción de péptidos, pero ya en sus versiones tridimensionales. Entonces, esa es otra tecnología. Quizás yo no lo logre, bueno, no es que sea tan viejo, pero el asunto es que quizás no logre yo concretarlo como tal, pero estoy seguro de que los chicos que vienen atrás van a poder implementar esa técnica. Me comentabas al principio de la entrevista que a nivel país no se realizan muchas investigaciones de este tipo. Entiendo que el nivel de complejidad y los recursos son difíciles de conseguir. ¿Hay algunos esfuerzos del sector privado trabajando en este tipo de investigaciones? Coméntanos un poco sobre ello. Yo creo que sí, claro. Mira, te comento, Ujú. las investigaciones que están enfocadas al aspecto biotecnológico y biomédico en el campo de los venenos de serpientes, en el mundo actual son tomadas por empresas privadas. O sea, ¿por qué razón? Principalmente porque cada enzima, la versión recombinante o la versión sintética es una patente. Entonces, y eso genera a la larga frutos económicos, ¿no? Entonces, en el mundo sí, o sea, yo conozco muchas empresas solo que se dedican a la crianza de serpientes para la obtención de veneno. Otras se dedican exclusivamente a purificación de determinadas enzimas, como las enzimas similares a la trombina, o enzimas que tienen que ver con diagnosis en cirugía. O sea, y otras empresas se dedican a los kits de diagnóstico de envenenamiento de serpientes. O sea, existe muchísima tecnología motivada por el capital privado correspondiente a veneno de serpientes. Acá en Perú, lamentablemente, no hay una empresa que pueda tratar de coger esta tecnología que nosotros estamos haciendo por una razón, de que en realidad es muy poco la transferencia que hacen las universidades de sus investigaciones al sector privado. Y porque falta canalizar eso. Yo estoy seguro de que si uno expone las metodologías que usa en el laboratorio a ciertos grupos de interés privado,
pueden surgir ideas de una colaboración con fines ya de elaboración de estos productos que te he venido enseñando. Yo creo que eso le va a corresponder a otras personas mirar ahí en ese punto, porque, bueno, los que estamos en la universidad pública, una de las grandes ventajas de enseñar y sobre todo, bueno, a título personal en San Marcos, es que nos dan libertad de investigar. Y cuando uno siente la libertad de investigar dentro de los parámetros éticos y bioéticos, bueno, la verdad, uno da el conocimiento y lo publica, ¿no? A mí me han mencionado de que he perdido oportunidades de patentes con todo lo que estamos sacando en estos momentos. Ujú. Sí, soy consciente, he revisado, he comparado, me han hecho ver otras patentes y sí, nosotros no teníamos nada que envidiar en la producción de patentes. Pero más pudo en ese momento nuestros ánimos de querer publicar los resultados que estamos obteniendo que pensar en patentes. Pero eso sí, de patentes, sí, ya me está entrando el bichito, especialmente con las versiones recombinantes y con las proteínas quiméricas, de empezar a generar ello, ¿no? Ese tipo de tecnologías. Y eso sí se puede pasar, o sea, tener una proteína quimérica, sí se le puede dar a una empresa privada para que vea en ella un potencial de una nueva línea de investigación que se traduce finalmente a una línea de comercial. A título personal, en tu experiencia, ¿qué piensas sobre el rol de instituciones como Prociencia que apoyan y promueven la investigación científica en el país? Una ayuda extraordinaria, Ismael. La verdad, yo he sido beneficiario de lo que era, Concitec antes, las becas de maestría que antes daba al estudiante, que luego se descontinuó lamentablemente por el mal accionar de algunos becarios. Eso a mí a título personal me ayudó mucho porque solamente me centró en realizar los estudios y la investigación para maestría. Los proyectos actuales de Prociencia nos abren una enorme puerta para poder ser atrevidos en desarrollar investigación de alto impacto. Investigación no superficial, sino investigación detallada, investigación con una complejidad que permita ser aceptada en revistas de connotación, en revistas con impacto de medio para arriba, ¿no? El equipamiento es una herramienta poderosa para que el investigador pueda desarrollar todas sus ideas. La subvención a los tesistas le permite a los investigadores poder contar con mano de trabajo y cerebro en cuanto al desarrollo de las investigaciones. No es que el tesista sea utilizado por el investigador para que haga el trabajo, no. Yo nunca he sido partidario de eso y lo decía a mis monitoras, ¿no? Las tesis de mi proyecto, las tesis no son en realidad objetivos como tales del proyecto. Cada tesista desarrolla su propio tema, que está anexado, sí, pero que cuando se le empieza a dar subvención, pues ellos se abocan exclusivamente a desarrollar sus tesis. Ujú. No es que yo tengo algunos tesistas que están part-time con la opción laboral y a veces llegan muy tarde, llegan a las 4 de la tarde, llegan cansados y yo les digo, pues si está cansado no va a poder hacer ciencia. Ujú. En cambio, con las subvenciones que se les da a Prociencia, los chicos se abocan enteramente a sus trabajos de investigación, apoyan en el quehacer del laboratorio. Eso por un lado, las subvenciones que le dan a los investigadores nos ayudan muchísimo. No es que nos aumenten nuestra capacidad de las vanidades que podamos comprar, sino que utilizamos, la mayoría de nosotros utilizamos esas subvenciones para poder pagar publicaciones. Porque las publicaciones, la verdad, no te bajan de 10.000 soles cada artículo. Entonces, ayuda bastante. Y eso, cuando ya hay fondos para publicaciones, esto permite que la publicación sea liberada y tenga mayor alcance, mayor accesibilidad a la comunidad científica, mayor accesibilidad a nuestros propios estudiantes, porque a mí me permite enseñar no solamente de lo que el libro dice. Yo, cuando voy a dictar clases, enseño de mis investigaciones. Utilizo el libro para los conceptos teóricos, pero son mis investigaciones las que prácticamente arman mis clases a nivel de posgrado.
Dan, ha sido una conversación súper interesante. Gracias por compartir un poco de lo que se viene trabajando en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Espero volver a contar contigo en un futuro para que nos cuentes un poco sobre el desarrollo de este interesante campo de investigación. Muchas gracias, Dan. Muchísimas gracias más bien, Ismael, a ti por esta oportunidad, por la ventana de poder explicar un poco de mi locura científica. Este proyecto promete resultados positivos que aportarán en el campo de la biomedicina y sobre todo a seguir aportando en conocimiento y en formación de jóvenes promesas de la ciencia en el Perú. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Prociencia Podcast. Si te gustó el programa, no olvides compartirlo y también te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en @procienciaperú y también puedes informarte de nuestros nuevos concursos en www.prociencia.gov.pe. Muchas gracias por acompañarnos y sigamos impulsando el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Hasta la próxima.